Nos encontramos con el director del laboratorio regional, el epidemiólogo Jorge Bazán Mayra. Doctor, sigue la segunda ola en Cajamarca como especialista. ¿Cuál es la situación real de Cajamarca? Sí, seguimos en una situación bastante preocupante, pero también expectante en lo que va a ocurrir en los próximos días. Si hacemos un recuento de las últimas semanas, donde hemos tenido incrementos, pero luego también caídas, estamos con picos y caídas constantemente, donde se puede hablar de una transmisión comunitaria constante, permanente. Entonces yo creo que acá debemos tomar ya actitudes bastante serias, responsables, a fin de que esto no nos gane. Y hemos tenido días donde los servicios de salud han colapsado, donde la población ha sido afectada significativamente. Yo creo que todos hemos sido testigos de algún vecino, algún familiar, algún amigo, algún compañero que ya ha caído. Entonces yo creo que pareciera que esto no es suficiente, ¿no? La comunidad da muestras todavía de una falsa seguridad, da muestras también de una desesperación, pero que no va de la mano con una actitud responsable. Entonces, en ese sentido, yo creo que también las autoridades nos tocan evaluar esta situación y tomar ya decisiones de tal manera que podamos aprender, uno, a convivir en esta situación de pandemia donde el virus está circulando; dos, a tener cada vez personas con mayor conocimiento, pero con una actitud de protección, no solamente hacia uno, sino también hacia los seres más queridos con quienes compartimos día a día. Y lo otro, que también deberíamos informarnos más, de tal manera que tengamos de fuente oficial recibir información y poderlas aplicar en nuestro día a día, y me refiero a las medidas preventivas. Entonces yo creo que estamos llegando a un momento en el que todos somos responsables, no solamente nuestras autoridades y no solamente la comunidad, sino que todos en conjunto deberíamos hacer un trabajo serio y coordinado. Hay algunas acciones que se evidencian, por ejemplo, se va conociendo más la enfermedad, por eso es que ya sabemos de las variantes que hay, inclusive se habla de una variante peruana y chilena, y otro tipo de virus que va mutando, pero también la actitud. Por ejemplo, vemos que se controla la temperatura, y notamos también que había, inclusive cuando uno iba al mercado, y todavía se ven algunas instituciones que te rocean de agua con generalmente cloro. ¿Hay que ir adaptándose a estas medidas o va cambiando, doctor? Yo creo que ya en este momento tenemos información suficiente, evidencias, estudios que han confirmado el gran valor, el peso en base a evidencias de algunas medidas preventivas, pero hay otras medidas que no han sido costo efectivas, por ejemplo, y que no han contribuido a disminuir los casos. Incluso ya hablamos en el Perú que en esta segunda ola incluso estamos yendo a una tercera ola, donde las estadísticas dicen que ya son mayores que la primera. Entonces, ¿dónde están las intervenciones? ¿Dónde está el dinero invertido? O sea, ¿en qué ayudó? ¿En qué mermó? Entonces, incluso hablamos ya de un plan que ha fracasado para el Perú. Entonces yo creo que ya deberíamos evaluar nuestras acciones también, y obviamente yo del lugar donde estoy, desde la función pública, yo creo que también hago un llamado a todas las autoridades a que podamos sentarnos, reflexionar, evaluar y obviamente tomar medidas o tomar decisiones en base a evidencias científicas. Yo creo que muchos nos hemos quedado con protocolos obsoletos, con protocolos desactualizados, y culpa de ello tienen los ministerios, tanto el Ministerio de Salud y los demás ministerios, en las cuales no hemos contribuido en actualizar muchos protocolos que hoy en día se vienen aplicando, pero que los resultados son bastante pobres, escasos. El control de la temperatura es su la bandera. El control de la temperatura, en realidad sabemos ya que hay muchas personas que tienen la enfermedad pero que no hacen fiebre, ¿no? Entonces seguir insistiendo en esto no ayuda mucho, cuando hay otras medidas mucho más efectivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, doctor? Se habla de la doble mascarilla, la careta facial.
Sí, yo creo que son estas decisiones que se vienen tomando en base a la realidad que vemos. Muchas personas contagiadas y se recurre ahora a la doble mascarilla. Yo creo una buena mascarilla, bien utilizada, es suficiente, pero a veces tenemos que llegar a estas medidas. Doble mascarilla porque sabemos que las personas, por más que una tiene, pues no la usa correctamente, entonces debemos usar correctamente. Yo creo que esa es la tarea que debemos hacer, enseñar a la gente. Y otra cosa, hay gente que no tiene acceso, ya sea porque no venden buenas mascarillas o otro porque no tienen los recursos para comprar una buena mascarilla. Entonces yo creo que deberíamos también por ahí el Estado apostar para comprar y dar a la población las mascarillas, que creo que sería una medida costo efectiva y no solamente estar preocupados por seguir implementando los hospitales, porque por ahí, si bien es cierto, hay una brecha, pero que no va por ahí la solución del problema, sino en implementar medidas preventivas efectivas y costo efectivas y con evidencia que sustente estas medidas. Esto está demostrando de que estos casos siguen en alza, las muertes también van creciendo, doctor. ¿Hay alguna acción inmediata que usted pueda recomendar como especialista, más allá que en algún momento van a socializar entre especialistas una decisión? Porque esto se ha desbordado en realidad. Sí, yo creo que, no sé, me parece que me quedo bastante corto en el sentido de que pareciera que lo que estamos haciendo como salud no llega a la comunidad. Probablemente deberíamos evaluar nuestro plan de comunicación, probablemente no sea el correcto, no sea el adecuado. Sin embargo, yo creo que deberíamos tener dentro de nuestro equipo personal especializado que haga que los mensajes que de repente son muy técnicos de nuestro sector lleguen de manera sencilla, de manera que la población entienda y asimile estos mensajes. Si hablamos de medidas preventivas costo efectivas, ya creo que nos hemos cansado de decir, y creo que por lo que tanto repetimos como que la gente lo asume, que ya lo sabe y no necesariamente lo aplica. Quiero insistir acá, el uso de mascarilla de manera correcta, sobre todo cuando vamos a salir, vamos a encontrarnos con personas que no sabemos. Eso es una medida básica e importantísima que disminuye, no es que no vamos a entrar en contacto con el virus, sino que disminuye significativamente la cantidad de virus que pueden ingresar al organismo. Eso es uno. Dos, el otro tema yo creo que es cómo hacer para que la población entienda y comprenda el gran impacto que tienen las reuniones sociales, públicas, sin ningún control. Seguimos reuniéndonos a pesar que hay la prohibición. Yo creo que no nos engañemos, ¿no? Siempre hay reuniones familiares, siempre estamos celebrando, y hay un exceso de confianza allí, y que esto está pagando la factura hoy día. Entonces yo creo que, no sé, evaluemos mejor esta situación. Somos seres sociales, yo creo que es bien difícil, pero es un sacrificio que tenemos que hacer todos, ¿no? No ver a la familia, al hermano, a los tíos. Entonces yo creo que sí, pues nos cuesta aceptar eso, pero hay que hacerlo, sobre todo pensando en los grupos vulnerables que son miembros de nuestra familia. Entonces yo creo que es necesario volver a evaluar nuestro comportamiento de tal manera que no generemos focos infecciosos, teniendo estas reuniones masivas y que por ley están prohibidas, y por favor acatemos esto. Entonces yo creo que estas dos cosas son bastante importantes. Se suman, porque al final todo suma, el uso de protector facial. Entonces el uso de protector facial hoy en día es importante, es una barrera más que de alguna forma ayuda a la mascarilla. Entonces el uso del protector facial hay que usarlo, pero bien. De ahí ya sigue el distanciamiento social, ¿no? Entonces, la distancia entre una persona a otra mayor de 1,5 metros, 2 metros, eso hay que hacer lo que se cumpla. Entonces yo creo que ahí no tenemos suficiente policía, no tenemos suficientes miembros de seguridad. Yo creo que es responsabilidad nuestra ya de exigir que en todo lugar donde vamos se respete esa distancia y no seamos nosotros quienes violemos y no cumplamos con este distanciamiento. Entonces, se trata de sumar, doctor, y tampoco no se descarta esto, porque sí funcionó la identificación del virus, en algunos casos con pruebas confiables. Sí. ¿El laboratorio está con este trabajo, doctor? Sí, yo creo que estamos haciendo, pero también somos conscientes que no es la mejor estrategia
desde mi punto de vista, deberíamos tener pruebas moleculares masivas, de tal manera que toda persona tenga acceso a esta prueba y no se restrinja porque la norma sí lo exige, porque las pruebas están destinadas a personas con síntomas. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen síntomas? ¿Qué pasa con las personas que han entrado en contacto y que no manifiestan aún todavía síntomas? O que son portadoras y que andan con la seguridad de que son negativas, porque no sabemos con qué pruebas se han diagnosticado y que no hay la seguridad, y andan diseminando el virus. Yo creo que si masificamos las pruebas moleculares, si damos mayor facilidad para que las instituciones públicas y privadas que tienen laboratorio de biología molecular tengan acceso a los insumos y con varias facilidades, porque hoy en día existen muchas restricciones. Entonces yo creo que vamos a poder identificar a las personas portadoras o a las personas asintomáticas o a las personas enfermas en etapa inicial. Y otra cosa que paralelo a ello tiene que ser el garantizar el aislamiento domiciliario, porque de nada sirve identificar a una persona y que ella siga deambulando. Entonces tenemos que identificar a las personas positivas y obviamente que se respete también el aislamiento. De esa forma estamos cortando la cadena de transmisión, porque si no, en realidad es en vano los esfuerzos que venimos haciendo ahora y que vemos que no están dando resultados. Eso lleva a modernizar laboratorios. ¿Se cuenta ya para estas variantes, doctor, los laboratorios regionales que se va implementando día a día o no están cumpliendo también? Estamos con bastantes restricciones en ese sentido. Las normas que tenemos hoy en día no nos facilita poder ampliar el laboratorio, por ejemplo, tener más laboratorio, no nos permite adquirir equipos, contratar personal especializado. Entonces, esas restricciones, pues, hoy en día vemos las consecuencias. Yo creo que, si bien es cierto, ya los medios de comunicación están sacando a luz lo que ya nuestros científicos en el Instituto Nacional de Salud han reportado, una variante peruana, ¿no? La C37, sabe Dios cuántas más vendrán, porque esto es inevitable, van a venir. Entonces tenemos que estar en la capacidad de poder identificar, caracterizar y ver cómo nos preparamos para esto. Entonces esto quiere decir, si hay una variante peruana, necesitamos una vacuna para esta variante. Entonces la cosa se nos complica, la cosa como que se nos va yendo de las manos. Entonces hacer que la investigación se descentralice y no solamente esté en Lima, sino también en las regiones, yo creo que debe ser una tarea para el próximo gobierno, porque hoy en día nos sentimos bastante impotentes, más aún que queremos impulsar, por ejemplo, la creación de un Instituto Regional de Salud en Cajamarca. En realidad veo pasar los meses y no veo resultados por estas trabas administrativas y legales que salen desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud. Muy bien, es un gusto, doctor, siempre escuchar a usted como especialista y también la recomendación, pues, a sumar entre todas las autoridades y tomar decisiones que ayuden a bajar. Aún todavía estamos en la segunda y los resultados son fatales, doctor. ¿Preocupa? Sí, preocupa bastante, y yo, bueno, quiero hacer hincapié. Yo también, bueno, tengo estudios, soy salubrista. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberíamos juntarnos todos los salubristas, todos los epidemiólogos. También soy biólogo, soy microbiólogo. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos los profesionales de salud que manejamos esta información técnica deberíamos transmitirla de manera clara y precisa, y no estar dejando que la gente coja información falsa, errónea, equivocada, y que eso es lo que más pulula en los medios sociales. Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad de informar a la comunidad, no solamente técnicamente, sino de tal manera que la población entienda y se una a este esfuerzo, a esta lucha en la cual todos estamos involucrados. Entrevista con el doctor Jorge Bazán Mayra, del laboratorio, director, responsable por supuesto del laboratorio regional Cajamarca. Regresamos con más en cualquier momento.